Dios le bendiga, mis amados, amén. Damos gracias al Señor porque es bueno, amén, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad cada noche, cada día, cada hora. Vamos a entrar a un tema que es la consecución del proceso dentro del plan redentivo del Señor, como Él lo ha establecido, y que se torna vital, importantísimo, ¿no? Hemos visto que la santificación, si bien es cierto que la recibimos, también es un proceso en el cual el Señor va obrando y nos va transformando mediante su palabra. Pero hay alguien, la tercera persona de la Trinidad, que comienza a desarrollar un rol vital para nuestra vida espiritual. Así es que es un tema que es la verdad, creo que nunca lo he dado, porque la mayoría de los libros en teología no tienen este punto, ya que hay dos corrientes que mantienen, una es la pentecostal y la otra es la del movimiento, ¿verdad?, de la Reforma. Sin embargo, vamos a estudiar esto no a la luz de opiniones, sino a la luz de la palabra. Yo estoy aprendiendo y estoy asumiendo la responsabilidad de tomar este tema con la seriedad que debo darlo a los demás. Siempre he buscado y le he pedido al Señor la llenura del Espíritu. Siempre en mis primeros años, cuando recién me convertí, yo entré a la iglesia pentecostal y veía gente tan gozosa, tan alegre. Me acuerdo de una hermanita que se llamaba Mari Reyes, y cuando ella cantaba los coritos, corrían lágrimas por sus ojos como ríos de agua viva, y yo la miraba, ¿no? Y decía, yo quiero llorar así, porque yo no sabía llorar, casi nunca lloré, ni aunque cuando me pegaban, ¿no? Por eso me gustaba una canción que de repente ustedes la han escuchado, que dice, Señor, hazme llorar porque llorar no puedo, ¿no? El milagro, yo quería ese milagro. Entonces yo veía que había una cosa tan poderosa, yo quería eso. Y en la iglesia era una iglesia pentecostal donde era ayuno y oración, vigilia. Y yo me iba con mi frazada a la vigilia, pero me iba a la vigilia, iba a los ayunos, buscaba, si me decían que me tenía que desprender de cosas, me desprendía, quería, eso quería, ese poder. Ni siquiera quería señales, prodigios, no, yo quería llorar, yo quería sentir ese gozo, porque, hermanos, cuando la presencia del Espíritu está en la vida de las personas, aun cuando lloran son hermosos. Aleluya. Y anhelaba genuina y sinceramente eso. Entonces, nunca lo he enseñado en la iglesia, pero estudiando el libro del doctor Wayne Grudem, él considera que es un punto importante, a pesar que él es bautista y él es reformado, él dice que sería una negligencia ignorar lo que el movimiento pentecostal ha alcanzado, más allá de las diferencias o ideas que puedan haber. Entonces, estudiarlo con seriedad, mirarlo a la luz de las Escrituras, eso es lo que vamos a hacer. No vamos a estudiar posturas, pero vamos a hablar en esta noche primero de lo que nosotros creemos, de lo que entendemos, que es dentro del movimiento pentecostal el bautismo en el Espíritu y cómo se da. Porque ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia. Así que vamos a buscar Hechos, capítulo 2, del 1 al 24. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche. Reconozco, Señor, mi insuficiencia, mi incapacidad, Señor. Oraba y te decía claramente mis propias preguntas y mi propia necesidad, Señor, de que tú me sigas enseñando, ministrando, ayudando en esto. Pero también entendía, Señor, que es mi responsabilidad ser diligente y junto con la iglesia estudiarlo, porque
Eso es lo que le está faltando últimamente a la iglesia, poder, Señor, y el poder lo da la presencia poderosa del Espíritu en la vida de cada creyente, Señor. Él es el que nos hace uno, nos hace un cuerpo, nos hace una fuerza más allá de todo razonamiento, de toda lógica. Y queremos, Señor, ver su obrar de una manera poderosa en la iglesia, en tu cuerpo, que es la iglesia, Señor. En que cada uno de nosotros pueda entender su propia necesidad. Cada uno de nosotros, revelado y ayudado por tu Espíritu Santo que está morando en sus vidas, puedan ayudarlos a comprender su propia necesidad de buscar más tu presencia, de buscar más tu llenura. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Leamos Hechos, ¿verdad? Capítulo 2. Del 1 al 24. Amén. Vamos a leerlo antifonalmente. Vamos a leerlo antifonalmente, ¿ya? Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2. Yo leo el 1 y ustedes el 2 y así sucesivamente, antifonalmente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, todo junto, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Tomen asiento, hermanos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que es importantísimo entender
el principio que trajo este gran avivamiento en el 1901. En el 1901 hubo esta experiencia de que en un culto también estaban ahí adorando y glorificando al Señor, y ocurrió casi lo mismo que en el día de Pentecostés. Lo interesante es que aquí esta persona hablaba en lenguas, según lo que narran los historiadores de los movimientos pentecostales, pero traía fuerte convicción de pecado a las personas. Fuerte convicción de pecado, y la gente comenzaba a derramar su alma y su vida y arrepentirse genuinamente de corazón. Entonces, cuando surge el pentecostalismo, surge con este movimiento de que el Espíritu Santo tiene que ser una persona que tiene que venir a la vida del creyente a tomar el control de su vida. Porque eso es lo que vemos aquí. ¿Qué dice? El Señor le había dicho a sus discípulos antes de la conversión, y eso nosotros entendemos claramente, que Pedro, cuando estaba esperando en el aposento alto, ya era convertido. ¿O todavía no era convertido? ¿Qué dice Juan 20:22? A ver, vamos, por eso dije yo, vamos a ir a Biblia. ¿Ah? ¿Qué dice Juan 20:22? Ya, ¿quién lo tiene? Léalo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí tenemos la base bíblica. Pedro anduvo con Jesús, recibió el mensaje de Cristo, ¿verdad? Estuvo todas las enseñanzas, tuvo sus luchas y sus pruebas, pero Jesús les dio el Espíritu. Le dijo: reciban el Espíritu. Pero sin embargo, les dice: esperen, porque el día de Pentecostés llega aproximadamente entre 10 y 15 días después del ascenso de Cristo. Y ahí es donde surgen las diferentes situaciones que muchos dicen: no, pero el bautismo es el día de la conversión. Y los pentecostales dicen: no, el día de la conversión somos sellados con el Espíritu, pero cuando el Espíritu comienza a tener el control de nuestra vida, cuando se ve claramente, ¿verdad?, la manifestación del poder del cambio y la transformación en nosotros, estamos hablando ya de que estamos bautizados en el Espíritu. Ahora, es interesante también que muchas veces cuando se habla del bautismo en el Espíritu Santo, muchos dicen: sí, pero la señal inicial es hablar en lenguas. Pero no sé por qué todos piensan que son lenguas angelicales. Si nosotros leemos acá la Escritura, aparentemente no hablaban lenguas angelicales. Estaban hablando diferentes idiomas para que el Evangelio sea entendido y comprendido por todos. Me remito a la Escritura, amén. Me remito a la Escritura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, una de las cosas que vamos comprendiendo, que cuando el Señor le dice: esperen al Espíritu Santo para que sean embestidos con poder de lo alto, es una invasión del Espíritu, es una llenura, ¿no es cierto? Es como que eran vasos vacíos con la boca abierta hacia arriba, y de pronto vino el poder de Dios. Y es interesante, yo estaba orando en la tarde y le decía: Señor, de verdad, hay cosas aquí que yo las entiendo para mí, pero no sé cómo predicarlas. Dice: y fueron todos llenos, ¿no? Todos llenos, o sea, es del Espíritu. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ya no hablaban ellos. ¿Quién es el que daban que hablasen esas lenguas? El Espíritu Santo, y está con mayúscula. Pero lo interesante es que moraban ahí entonces en Jerusalén muchos judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones, dice, bajo el cielo. O sea, supongo que de todas las naciones conocidas, pues, ¿no? De todo lo que se conocería en ese mundo, en ese hemisferio, ¿no? Y dice que, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno
Ahí está lo que les digo. Les oí hablar en su propia lengua. Entonces esto es bien importante. Si bien es cierto, hay una señal inicial del hablar en lenguas, no necesariamente son lenguas angelicales, sino son idiomas que se necesitaba de repente, porque dice que había medos, persas, había nacidos en Mesopotamia, en Judea, en Ponto. Bueno, ahí cita todo lo conocido y por conocer para que ellos entiendan la obra que Cristo había hecho. Tenía un propósito, tenía una intención. Cuando viene el Espíritu Santo, Él viene para glorificar a Cristo acá en la tierra. Para que cada uno de nosotros tenga esa capacidad de entender y comprender. Entonces, las bases bíblicas que la posición pentecostal afirma, ¿no? De que una vez que tú te conviertes, inmediatamente no se vislumbra esos cambios ni esa nueva vida que debes tener. Es más, todavía mientes, todavía puedes hacer cosas que no agradan a Dios, como Pedro, ¿no? Que se fue, que se sintió avergonzado porque negó al Señor y ya no quería dirigir, ya no quería liderar. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo que aparecerse de nuevo y decirle, oye Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya pues, ¿qué te dije? Que tú eras Pedro y sobre ti edificaría mi iglesia. Tú eres esa roca que yo voy a usar, ese líder que yo voy a canalizar. Pero Pedro, al mirar su condición, al decir, sí, Señor, tú me dijiste, yo te he creído, yo mismo he apostado de que yo me moría junto contigo y de que yo no te negaba, pero me doy cuenta de mi humanidad, me doy cuenta de mi fragilidad y me doy cuenta que aunque te amo, no te sirvo como debiera. ¿Se dan cuenta? Por eso el diálogo de Juan con Jesús, ¿no? Perdón, de Pedro con Jesús. Y el Señor le dice, no te preocupes, Pedro. Cuando tú eras muchacho, no, vamos a Juan para que entendamos bien. Está ahí, pásale la hojita nomás. Pásale la hojita nomás. Porque esto es importante entender. Porque a veces nosotros estamos buscando la presencia o el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia y se acabó la experiencia. No. Buscar la presencia del Espíritu Santo es renunciar a nuestro control y dárselo a Él. Renunciar a mi control y dárselo a Él. Que Él sea el que llene mi vida. Que Él sea el que tome las decisiones por mí. Porque miren, dice en el capítulo 21, ¿no? Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea que los discípulos que habían estado con él, ¿no? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y creo que le respondió de la manera correcta, ¿no? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías. ¿Qué quiere decir ceñías? Era como un cinturón que uno se ajustaba, ¿no? Y uno sabía cuánto podía aguantar para estar fijado bien, porque los hombres en el Medio Oriente usaban como un pantalón abajo y encima venía la túnica, ¿no? Y eran una serie de cruces porque no había máquinas de coser, pues, para que se los hagan bonitos, ¿no? Todo era una serie de amarres así, chéveres, como dice por ahí. Pero entonces le dice, tú te ceñías, tú sabías cómo hacerlo para que no quedes desnudo cuando estás navegando o pescando. Tú te ceñías, de la forma que tú pensabas, de la forma que tú considerabas. Pero te voy a decir algo, le dice Pedro. ¿Y por qué le está diciendo eso? ¿Por qué le está diciendo eso? Porque le está diciendo Pedro, en otras palabras, ¿qué le está diciendo Pedro? Yo te digo que te amo, Señor, pero tú tienes el derecho de dudar, pues que te amo, porque te he negado. Pero yo dentro de mí, yo siento que yo te amo. ¿Cuántos de nosotros somos así? Yo te amo, Señor, ya. 9:15, la escuela bíblica, ¿cuántos vienen? Yo te amo, Señor. Lunes, miércoles y viernes, 6 de la mañana, hay que entrar a la oración.
¿Cuántos entramos? 15, 14, ¿no, hermano? Si llegamos a 20 hacemos fiesta. Uy, decimos, gloria a Dios, uno más. Y en la iglesia somos como 230 miembros. Entonces la pregunta es para ustedes, ¿me amas? Entonces vamos a contestarle como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. O sea, la medida de mi amor ni yo lo sé, pero tú lo sabes. Y el Señor le dice algo bonito, que de repente también a ti te está hablando en esta noche. Como así cuando el papá le dice al hijo, no, ya yo sé de qué pie tú cojeas, ¿no? Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Ya, Pedro, yo sé por dónde viene el hecho de que estés aquí y no estés pastoreando mis ovejas. No estés liderando, más bien quieras irte a pescar de nuevo, porque se había ido, había cogido su barca, se había metido al mar, ¿no? Y el Señor se aparece y ya. Lean todo el capítulo 21. Le dice, apacienta, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Así estamos todavía algunos, ¿no es cierto? Hemos recibido a Cristo, lo hemos aceptado, pero todavía hacemos lo que queremos. Pero cuando vamos a hablar ahora de la santidad, que es obra y producto del trabajo del Espíritu Santo, de la promesa que Dios ha dejado en nuestra vida, ya no va a ser así, pues. Eso le dice el Señor. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro. Otro te va a poner las pautas, qué hacer, qué no hacer. Otro te va a direccionar y te llevará a donde no quieras. Te levantarás a las 6 aunque no quieras. Vendrás a las 9:15 los domingos aunque no quieras, cayéndote de sueño. Porque entenderás que ya no haces lo que tú quieres. Pero para eso necesitas la llenura del Espíritu Santo. Eso no se hace con carne y sangre. Eso no se hace con carne y sangre. Eso no se hace con esfuerzo humano, hermanos. Vamos a fracasar. Ese gozo inefable que a veces puedes ver tú en el rostro de alguien, como yo lo veía en la hermanita que debe estar en la gloria cantándole al Señor, Mari Reyes, una morena muy tremenda. Usted la viera, hermano, esa hermanita cómo adoraba y vendía al Señor. Ella vendía pescado, era pescadora. Vendía su pescado. La hermana Reyes tenía su hija que se llamaba Mari. Y Mari decía, ay hermana, el Señor es precioso, yo creo que el Señor tiene grandes cosas para mí, hermana, yo visualizo que el Señor me va a bendecir de una manera tremenda. Y tú dices, uy, sí, bueno, vendiendo pescado, lo que te quede es seguir vendiendo pescado. No, hermanos, Mari Reyes tiene un restaurante en Estados Unidos. ¿Cómo llegó para allá? Dios tuvo sus caminos insondables e inescrutables y comenzó a bendecir, a transformar. Pero eran gente, hermano, que tú podías sentir la presencia de Dios, que le creían a Dios. Y así como se burlaban de los discípulos que decían, tienen mozo, están medio borrachos, están hablando tonterías. Así muchas veces cuando ella nos contaba sus sueños o sus visiones, yo también era una de las que en el grupo me reía. Ay, esta Mari, sueña. Pero Dios, que sabe todas las cosas, le estaba dando visiones y sueños. Vuestros hijos y vuestras hijas tendrán sueños y tendrán visiones. El Espíritu Santo le estaba diciendo, Pedro, ahora no lo ves. No te ves como el líder, no te ves como el pastor de mis ovejas, pero otro. ¿Ese otro quién iba a ser? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso le dice, esperen. En el Hechos 1:4. ¿Qué dice? Muy bien. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ajá. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, esa experiencia, más allá del hecho simple y sencillamente de convertirnos, de creer al Evangelio y de aceptar a Cristo y de ser sellados con su Espíritu, porque recuerden, es el Espíritu Santo, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, en nosotros no había vida y el único que puede producir vida es el Espíritu mediante el Padre. Él nos vivifica en la regeneración, pero hay mucho que limpiar en nuestra vida. Por eso es que el bautismo en el Espíritu Santo no es solo una experiencia de un día o de una vez. Sí, hermana, hace 20 años cuando yo vine al culto me sacudió, hablé lenguas. ¿Y cómo sigues ahora como demonio?
No, si el Espíritu Santo te sacudió y hizo todo, cada día quieres más y más y más. Ya no hace lo que tú quieres, hace lo que el Señor quiere. Amén. Tal vez no les guste mucho el tema de esta noche, pero debo predicar la palabra del Señor. Aleluya. Dice claramente que el Señor les dijo, reciban el Espíritu, recibieron el Espíritu Santo, pero sin embargo le dijo, esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre. No van a poder solos, hermanos. Para llevar esa vida de santidad que hemos visto, para llevar esos dones y esos frutos del Espíritu Santo que necesitamos tener, necesitamos que la promesa del Padre tome el control en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. No obstante, dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos ahí, Él les dice, esperen la promesa, ¿verdad? Y ahí mismo, en Hechos 1:5, claramente le dice, será bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, esa es la promesa. Cristo le dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo, Él va a tomar el control, Él va a tomar el timón de tu vida, y ese timón es el que tienes que soltar y tienes que dar. ¿Cómo se lo das? Pidiendo y buscando ser lleno. Luego dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ahí está, esa es la frase que nos gusta, la sabemos de memoria, ¿no? ¿Qué dice? Pero, ¿qué cosa? 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estamos viendo que cuando estamos hablando, cuando estamos compartiendo, obedeciendo el mandato de Jesús de quedarnos en el lugar que Dios indica y que necesitamos recibir ese poder. ¿Por qué? Porque solo con ese poder podemos dar testimonio. Solo con ese poder podemos desarrollar cualquier ministerio. Sin ese poder es imposible, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a caer, vamos a fallar. No es posible hacerlo sin el poder de Dios. Solo, dice, cuando reciban ese poder, recién me pueden ser testigos. ¿Saben por qué la iglesia está como está adormecida? Porque ya no estamos buscando el poder del Espíritu Santo. Ya no estamos anhelando, hermanos. Yo les digo, ¿no? Cuando yo me convertí, no había otra cosa que uno anhelara. Que el Señor me bautice, que el Señor me bautice, que el Señor me bautice. Señor, ¿por qué ellos hablan lenguas? ¿Por qué ellos no? Ay, qué sufrimiento. Pero realmente llegó el día, hablé lenguas para mi propia edificación, pero yo puedo reconocer que aunque no hablo lenguas como muchos hablan cada día y en cada vez que se emociona o algo por el estilo, pero la palabra y la oración y el estudio de la palabra ha tenido una mayor revelación en mi vida. No he vuelto a ser la misma. Y el anhelo y la claridad de cuando lo tengo contristado. No siempre, casi nunca hago lo que quiero hacer. Cuando el Espíritu del Señor está guiando mi vida y dirigiendo, hago lo que no quiero hacer. Yo mentiría si yo les digo, ay no hermanos, yo cuando dan las 6 de la mañana me tiro, no veo la hora de que llegue para levantarme y ponerme a orar. No hermano, yo digo, Señor, bótame de la cama, por favor, haz que aunque sea me caiga, que me den ganas de orinar, para levantar. Lucho con mi carne ahí y me levanto. Y ya los hermanos saben que a veces entro 6:15, a veces 6:20, ya. Porque eso no es algo que uno quiere hacer. Eso es algo que mi carne se resiste y solo el poder del Espíritu lo hace. No podemos, hermanos, no podemos en nuestras fuerzas. Analiza, mira tu vida de creyente. ¿Cuántos años tienes de convertido? ¿Cuántas veces el Señor es el que ha tomado el control y has hecho lo que Él quiere, no lo que tú quieres? Analiza eso nomás. O hasta el día de hoy estás haciendo lo que tú quieres. Entonces, pídele, llámalo. Vamos a estudiar no para tener teoría sobre el Espíritu Santo y la llenura. Vamos a meternos con Dios para que Él nos llene de su Espíritu Santo. Y si tiene que bautizarnos, nos vuelva a bautizar. Y si hablas lenguas, gloria a Dios por eso.
Y si no lo hablas, gloria a Dios también. Basta con que yo vea el cambio, el amor y la pasión que tengas por Cristo. Tú lo sabes. Cuando el Espíritu Santo te tome y te llene, tú lo vas a saber, hermano. No puede pasar un tren por encima tuyo y tú quedarte igual. ¿Sí o no? Tú no te puedes estrellar con un camión a 200 kilómetros por hora y ser el mismo. No puedes. Si Él viene y tiene un encuentro contigo, nunca serás el mismo. Nunca serás el mismo. A veces, hermanos, Dios me ha desafiado en muchas cosas. En muchas cosas. Me ha enseñado a ver su gloria y su poder cuando yo he pensado que era algo imposible para Dios. Dice que, y esto es algo que yo trato de entender, ¿no? Porque dice que cuando se aparecieron esas lenguas repartidas, y el verso 3 que dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿no? Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar. Y es interesante, pero una de las cosas sobre las cuales Dios tiene que quemar muchas cosas en nosotros es en nuestros pensamientos. Hay muchas cosas que son heno, paja, hojarasca en nuestra vida, superficialidad en nuestra vida. Y Dios tiene que comenzar por ahí. Amén. Quemar por ahí, quemar cosas que enceguecen nuestro entendimiento de la gloria de Dios, que no nos permiten ver su magnificencia. Porque dice que cuando esas lenguas se posaron sobre ellos, y para mí no solamente es simbólico, no sé qué es lo que puede haber hecho Dios en ese momento, ellos fueron llenos y comenzaron a tener la capacidad de hablar en lenguas que ellos no conocían, pero que los otros reconocían que eran sus idiomas nativos. Y entendían que en esas lenguas estaban hablando las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Ellos recibieron ese bautismo del Espíritu Santo con toda claridad. Ellos tuvieron esa experiencia diferente. Miren, estamos leyéndolo en Juan 21, ¿no es cierto? Y estamos viendo un Pedro, Señor, ya tú sabes, Señor, ya. Y acá se pone en pie, alabado sea el nombre del Señor, y le dice, varones, hermanos, da un mensaje evangelístico y se convierte en miles. Dígame si no estaba bautizado en el Espíritu, si no estaba sumergido, si no estaba bajo el control, bajo la guianza, bajo el poder. Entonces hay una experiencia inicial en la cual aceptamos y nos reconocemos como pecadores, pero ahí no sé qué tan cerca o no sé qué tan lejos, dependiendo de nuestra comunión, de nuestra búsqueda sincera del Señor y cómo Dios va obrando en nuestra vida, llega un momento en que tenemos también una experiencia sobrenatural que va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva, va a romper muchos paradigmas en nosotros. Tenemos varios pasajes. Dice Pedro tenía que llegar a entender esto. Hechos 11:17. ¿Qué dice Hechos 11:17? Si Dios, ¿alguien lo quiere? Léalo. Léalo. Si Dios pues les concedió también el mismo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Amén. Porque Pedro se quedó sorprendido. Estos son gentiles. Estos no son judíos como nosotros. Y los judíos creían que Cristo había venido por ellos, nada más. Pero ahora están viendo que el don de Dios, el poder de Dios también se está manifestando en la vida de ellos. Y ellos se quedan, ¡wow! ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Pedro entiende, un hombre que no era letrado, que no era alumno de Gamaliel, que era hijo de un pescador, de pronto tiene una teología profunda que ninguno de los sacerdotes de ahí tenían. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en él. Así es que el Espíritu Santo produce un arrepentimiento y una convicción
y trae una seguridad y toma el control de nuestra vida. Cuando estamos hablando entonces de la obra, eso es lo que creemos los pentecostales, que si bien es cierto, recibimos y aceptamos a Cristo y somos sellados con el Espíritu Santo, necesitamos ser sumergidos, necesitamos ser bautizados en todo su poder. Y eso no es producto, ¿verdad?, de un culto o de 2 cultos, sino de una búsqueda sincera y genuina. Puede demorar. En Pablo pasó a los 3 días. ¿O no? Hechos 9. Él va camino a Damasco a matar cristianos. Y tiene un encuentro con Jesús. Lo tumba del caballo. Se queda ciego. Y él dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Tu celo religioso no tiene nada que ver con la verdadera fe. Y él entiende. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya, vete a tal lugar, a la calle de esta de la derecha. Y te vas a encontrar con Ananías. Él va a orar por ti. A ver, déjame ver. 19, ¿no? O 9. Miremos. Yo me lo sé casi todo de memoria, pero ya con la vejez el cerebro falla. Pero el Espíritu Santo no falla. Dice, Saulo, aún respirando amenazas, 9:1, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién es el que le tenía que decir lo que debe hacer? El Espíritu Santo, aleluya. Recuerden, la salvación es por pura gracia, por pura obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que viene al encuentro de Pablo. Él es el que le da convicción de que estaba persiguiendo al Señor de la vida. Él es el que le hace caerse de su posición. Lo tumba, le muestra su ceguera y lo deja ciego para que entienda lo que es no ver. Y lo manda a que Ananías ore por él. Y dice que había entonces en Damasco, miren el verso 10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Este estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Porque ¿qué cosa tienen los que están llenos del Espíritu Santo? Tendrán sueños, tendrán visiones. ¡Aleluya! Ya está entendiendo por dónde va el mensaje. Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué estuvo haciendo Pablo después de que tuvo ese encuentro con Jesús? Orar, buscar. Seguramente que le diría, Señor, explícame, yo no he querido matar a nadie, yo no he querido hacer nada contra ti. Yo, como Elías, de repente le dijo, no, yo he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por eso he perseguido. ¿Qué? Estaba orando, hermano, estaba derramando su corazón delante de Dios. Estaba arrepintiéndose de cuántos niños, cuántos muertos, cuántas familias él arrastró, sacó, metió preso. Consintió en la muerte de Esteban, ese varón justo que presentó todo el evangelio a ese pueblo que no sabía entender las escrituras. Los trajo por todo el Antiguo Testamento y les demostró que ellos habían crucificado al Cristo. Consintió en su muerte. Ahí está, en el libro de los Hechos, hermano. Una de las primeras cosas que nosotros vemos es que el verdadero creyente, el que tenía un encuentro con Jesucristo, el que se encontraba con el Señor y el que recibía perdón de pecados, no paraba de orar hasta que ya no vivan ellos, sino Cristo vive en ellos por medio de su Espíritu Santo. Necesitamos entender esa verdad. Necesitamos comprender, hermanos, que una vez convertidos necesitamos vivir una vida que busque, que clame,
que le pida a Dios continuamente, que sea Él, que sea Él. Dice, ve, Él ora, Él ora. Entonces, y ha visto que viene un varón, Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió. Mire el verso 13, lo que responde Ananías. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías estaba con una buena disposición para ir a orar por Pablo. Era lo último que quería hacer. Este ha matado a un montón de gente, no pocos. Señor, ustedes creen que el Señor no sabía, pero a veces somos como Ananías. Amén. A veces creemos que le tenemos que dar algún informe que le falta al Señor. Señor, es que tú no sabes lo que este ha hecho. Por favor, hermanos, aleluya. No está ahí para que tú y yo, ¿verdad?, lo miremos de una manera, oh, aleluya, como que le falta alguna data al Señor. No, hermano, no. Ese era el miedo de Ananías. Este me está pidiendo que vaya donde Saulo. Ese anda matando cristianos y me pide que vaya a orar por él. No, hermano. Es como que Dios te dijera, mira, ahí está el matón de la esquina, quiero que vayas y ores por él. A ver, ¿cuántos estamos llenos del Espíritu? Señor, ese mata gente. Es lo mismo, santo. Entonces Ananías respondió, muchos acerca de este, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. No le dijo, ay, sí tiene razón, no tengas miedo, yo ya sé esa. No, aleluya, tiene que conocer a su Señor. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario divertirse por mi causa. ¿No? Lo millonario que va a ser, los aviones que le voy a dar. No, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos el bautismo del Espíritu, que Él nos llene, porque tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos. Tenemos que vivir conforme Él quiere que vivamos, no como a nosotros nos parece. Tenemos que confiar, hermanos, que esa es la promesa que el Padre ha dado, no solo para los discípulos, sino para su iglesia, para todos. Es tiempo que tú y yo nos recordemos que esa promesa está vigente para ya no vivir una vida tibia o una vida de mediocridad. Esa promesa está presente para que tú y yo podamos llevar a cabo el ministerio con un testimonio fiel y efectivo. Siendo nosotros los primeros crucificados, tomando nosotros cada día nuestra cruz y yendo en pos del Señor, donde ya no hacemos lo que queremos, sino lo que el Señor quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Eso significa Pentecostés. Eso significa ser de una iglesia pentecostal. No es una moda, hermanos. Es una vida transformada y guiada por el poder del Evangelio. Tenemos que honrar, hermanos. Tenemos que honrar ese privilegio que Dios nos ha dado de ser parte de esta gloriosa iglesia, para que ese avivamiento se renueve, venga, se vuelva a sentir, se vuelva a mover. ¿Recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Esa es una pregunta importante, porque hay muchos hermanos que habían recibido, se habían convertido, pero cuando le dijeron vayamos a Hechos 19. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Agua. Testimonio. Yo acepto a Jesús, lo recibo como mi Señor y Salvador, al agua.
Ahora en febrero vamos a bautizar a 4 o a 5, creo que vamos a estar bautizando ahí. Pero ahí no se deben quedar. Debemos buscar el bautismo de arriba. Amén. La promesa del Padre. El bautismo en fuego. Aleluya. Dice, entonces, ¿en qué? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Es Jesús, el Cristo. Y dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. Y hablaban lenguas y profetizaban. Ahora no dice que eso es la regla en todo, porque si leemos toda la Escritura, muchos eran llenos y tenían sueños y tenían visiones, pero no necesariamente hablaban como regla siempre en lenguas. Que es una señal para algunos, amén. Que es algo que Dios concede en su gracia, amén. Pero miren, amados, yo quisiera que nosotros entendamos esto, que esta es una realidad en la vida de muchos de nosotros. Que el Señor de verdad nos ayude a que estas clases que vamos a tomar sobre bautismo y la llenura del Espíritu Santo no sean unas clases para información, sean clases en que vengamos esperando que Dios sople un viento recio. Amén. Esa es mi oración, que no sea una clase teórica, sino que haya un viento recio aquí, que nos mueva. Amén. Un fuego que consuma ideas, pensamientos, filosofías. Oh, amados, que queme heno, paja, hojarasca y que seamos purificados cual oro para servir para la gloria, para la honra y la alabanza de nuestro Dios. Vamos a